El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quiero compartirles la lección divina que el Señor me regaló a través de su palabra esta mañana antes de la Eucaristía. El eco que me regaló el Señor en su palabra es: como se iban cumpliendo los días de su asunción, Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Aunque la conciencia del Señor del padecimiento en Jerusalén es muy clara y tiene toda la certeza de lo que va a ocurrir allí, sabe también que el sufrimiento al que se enfrentará en Jerusalén, en donde la prueba se elevará al grado más alto, no tendrá la última palabra, pues Él va tras la meta y el objetivo de la resurrección y la asunción. Esta esperanza es la que le da sentido al sufrimiento humano, a la muerte, a la prueba, a la cruz, a la contradicción, al rechazo, al insulto, a los duros tormentos del demonio. El Señor ha resucitado y ascendió a los cielos con esta naturaleza humana, mi naturaleza humana, que sigue sometida a las pruebas de este mundo. Esta esperanza es la que Job nunca pierde en los momentos más grandes de tormento. Yo sé que mi Redentor vive y en el último día me resucitará, lo dirá Job. Con razón dice el Papa Benedicto XVI con tanto entusiasmo y optimismo en la encíclica Spe Salvi: nosotros los cristianos tenemos una meta segura y muy grande que justifica todos los esfuerzos de esta vida. ¿Cómo no tomar entonces la cruz con amor? ¿Cómo no vivir cada prueba como la mayor bendición? ¿Cómo no vivir los aparentes fracasos a la sabiduría humana como la oportunidad más hermosa para el triunfo? Bien dice San Pablo que los padecimientos de esta vida no son nada comparados con la gloria que se me tiene preparada. ¿Qué va a concluir Job al final? Que Dios todo lo puede y que es capaz de cualquier proyecto. Que había hablado sin pensar y con ligereza de maravillas que lo superan y que él ignora en esta vida. Que solo lo conocía de oídas, pero ahora, después de padecer y sufrir tanto, es decir, de pasar por Jerusalén, lo han visto sus ojos. Hasta aquí la
el mensaje que el Señor me regaló a mí durante esta mañana. Ayer vi una noticia que me impactó muchísimo y fue la aplicación de la eutanasia a un ex sargento de la policía. Y cuando escuché lo que él pensaba y por qué tomaba esta decisión, no solamente contemplé el fracaso de un pobre hombre en este mundo, sino el fracaso de muchos, el fracaso en el que muchos están viviendo hoy. Así está la humanidad, sin esperanza, derrotada, fracasada. Y a algunos les atormenta tener que poner su confianza en el Señor y tener que tomar la decisión de ir decididos a Jerusalén y pasar por la prueba de la cruz del sufrimiento, porque parece que eso no coincide con lo que están esperando en su propia vida, porque parece que eso no coincide con la perspectiva que tienen de Dios, porque parece que eso no coincide con el evangelio que ellos ya se han edificado en sus propios criterios y en su propio corazón. Y por eso todo mensaje que contenga la cruz, por eso todo mensaje cristiano que hoy contenga amor a la prueba, por eso todo mensaje cristiano que hoy contenga amor al sufrimiento, amor por la enfermedad y amor por todo tipo de tormentos que se puedan padecer en esta vida para poder alcanzar la ascensión y la resurrección, ya no clasifica en el criterio de muchos cristianos y de muchos seres humanos. Cuando viene el tormento de la prueba, del sufrimiento y de la enfermedad, pueden ocurrir cosas como la que le ocurrieron a este sargento. Morir como un fracasado. ¿Por qué? Porque muere sin la esperanza en Dios. Es que la esperanza en Dios le da sentido a la enfermedad, le da sentido al sufrimiento. Y por eso Cristo no esquiva la posibilidad de ir a Jerusalén. Sabe que tiene que ir a Jerusalén y toma la firme decisión voluntaria de ir a Jerusalén. ¿Qué se va a encontrar el Señor en Jerusalén? Se va a encontrar el desprecio al más alto nivel. Se va a encontrar la humillación al más alto nivel. Se va a encontrar la calumnia al más alto nivel. Se va a encontrar la traición al más alto nivel. Es allí donde Judas lo entregará por 30 monedas de plata. Y es allí en donde Pedro, el primer papa, lo negará. Y es allí donde sus íntimos, sus apóstoles, sus amigos, lo abandonarán. ¿Qué va a encontrar Cristo en Jerusalén? Se va a encontrar la soledad más alta. Incluso hasta experimentar en su propia persona el abandono de Dios en la cruz. Y él ya sabe que se va a encontrar esto. ¿Por qué creen que en Getsemaní suda gotas de sangre? ¿Y por qué creen que en Getsemaní le dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Porque la voluntad humana de Cristo, que es la voluntad nuestra, le tiene miedo, pavor al sufrimiento, le tiene terror y horror a la prueba. Y se resiste. Y dice San Máximo el Confesor y el Papa Benedicto comentando esto, dice que la voluntad humana se revela allí en Getsemaní, cuando ve todo lo que tiene que padecer para poder llegar a la resurrección, para poder llegar a la ascensión, no quiere. Y Cristo experimenta esta rebeldía de la voluntad humana porque ha asumido nuestra naturaleza humana. Se ha hecho semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y le dice al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero aquí viene la palabra redentora y salvadora. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Que todos lo dejaran solo. Que fuera sometido al nivel más alto de la ignominia. Que padeciera el juicio de parte
de la religión más importante hasta el momento, que era la religión judía, su propia religión, y que padeciera el juicio, dos juicios injustos, el juicio de Roma, y que muriera en una cruz, condenado como el peor malhechor. Esa era la voluntad del Padre. Y dice el Evangelio de San Lucas que tomó la decisión, la traducción de Jerusalén dice, tomó la firme decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Hoy la voluntad humana se está resistiendo a la cruz. No quiere, porque no está viendo esperanza allí, porque no es capaz de mirar más allá del sufrimiento vivido al lado del Señor, unido al Señor. Y hoy en la Iglesia Católica hay muchos católicos así. Están predicando paz, pero no una paz verdadera. Están predicando el triunfo y la victoria, pero sin ir a Jerusalén, sin padecer los sufrimientos de Cristo para poder alcanzar la gloria, sin pagar la cuota que se necesita pagar para ir al cielo. ¿Saben qué le dijo el Señor a Nicodemo? Te lo aseguro, Nicodemo, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ante el impacto de Nicodemo dice, ¿y uno cómo puede volver a nacer de nuevo siendo viejo? Vuelve y le reafirma a Jesús y le dice, en verdad te digo que el que no nazca de agua y de sangre no puede entrar al reino de Dios. ¿Ustedes creen, hermanos, que sin padecer por el Señor vamos a clasificar para el cielo? Si Job, siendo justo, no fue librado de la prueba, y hoy lo escuchamos incluso en los más terribles tormentos por Dios, por la verdad, por la justicia, por el derecho, hasta maldiciendo el día de su propio nacimiento. ¿Ustedes creen que nosotros nos vamos a ver libres de eso? ¿Ustedes están aceptando la predicación de un cristianismo así? ¿Ustedes están aceptando la predicación de un evangelio así sin cruz? Es que todo el camino que recorrió nuestro Señor lo tendremos que recorrer nosotros. Ahora, con la garantía más grande del triunfo, si lo hacemos con generosidad, si lo hacemos con amor, si lo hacemos sin rechazo, como lo que está haciendo el mundo hoy. La vida humana, sin sufrimiento, orientado por el Señor, no tiene ningún sentido. Y por eso el fracaso hoy en la humanidad y el fracaso de muchos cristianos. Y aquí hay un peligro muy grande y una tentación muy grande que se nos presenta a los cristianos. Porque viene la actitud de los apóstoles. ¿Sí? Jesús iba a Jerusalén y tenía que pasar por tierra de samaritanos. Y en tierra de samaritanos se iba a encontrar el rechazo de los samaritanos. Y él lo sabía. Pero los apóstoles no estaban preparados para esto y se llenan de soberbia y quieren hacer justicia por su propia cuenta y el Señor los regaña. Ay de los que hoy en la iglesia nos vemos tentados a tomar la justicia por nuestras propias manos. Ay de los que nos creemos jueces y damos sentencias incluso en nombre del Señor, como si la justicia nos correspondiera a nosotros. El Señor los regañó y los reprendió. A ninguno de nosotros nos toca tomarnos la justicia por nuestras propias manos. Y hay gente dentro de la iglesia que es así. La única respuesta de parte nuestra frente a las injusticias tiene que ser el amor, la oración y el perdón. Porque esa es la tentativa cuando se presenta a Jerusalén. Hay gente hoy que se siente víctima, cuando hay una sola víctima y es Cristo. Es la única víctima que merece reprochar, que merece reclamar,
Cristo es la única víctima. A nosotros nos corresponde dar perdón, dar amor, tener compasión de nuestros enemigos, de quienes nos resisten. Pero hay gente que se cree víctima. Y esa gente no vive de esperanza cristiana. Es que no puede vivir de la esperanza cristiana. Allí no hace fecundidad la esperanza cristiana. Allí no resulta el gozo cristiano, no resulta el gozo de la resurrección, porque ese ya está recibiendo su propia paga. ¿Y saben cuál paga? La de los hombres en esta tierra. Eso cuando vivimos para que nos alaben, para que nos tiendan tapetes rojos, para que nos den aplausos, para obtener la simpatía de los demás, eso sí que es un problema, ¿sí? Porque en nada se referencia a eso con Cristo y en nada se referencia a eso con la esperanza cristiana. Vivir de la imagen, y algunos se aprovechan del evangelio, algunos se aprovechan de la vida cristiana, algunos se aprovechan de la piedad cristiana para vender su propia imagen, para promocionar su propia imagen y para obtener el aplauso y la alabanza humana. Esos ya están recibiendo su propia paga en esta tierra. Ya la están recibiendo. Por eso el Señor dirá en el Evangelio: tú cuando hagas algo, que no se dé cuenta tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que después recibas la recompensa en el cielo. Es muy fácil desorientar el sufrimiento humano y convertirlo en una herramienta para obtener la atención de todos hacia mí. Es muy fácil cuando no se vive para reparar, cuando no se vive como un camino necesario para alcanzar la resurrección y la asunción, para poder entrar en comunión con el Señor, de querer obtener solamente la simpatía de los hombres y el consuelo de los hombres en este mundo. Pero Cristo, cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Miren, la iglesia va a llegar a la resurrección y a la asunción. Eso está decretado y va a ser así. La iglesia ya tiene la garantía del triunfo y de presentarse como una esposa, como una novia, sin mancha, sin arruga, ataviada con todas sus joyas bellísimas para su esposo. Los cielos nuevos y la tierra nueva son una realidad para los cristianos. Es un futuro que es seguro, que es fiable y que es muy grande para los cristianos. Eso es seguro. Pero la iglesia, para poder llegar allá, tiene que padecer mucho por manos de los hombres. ¿Ustedes creen que un mensaje cristiano que hoy se está predicando para evadir toda prueba, para evadir toda persecución, para evadir toda injusticia, ustedes creen que es algo que nos lleva a la configuración con el Señor? En verdad te digo, le dice el Señor a Nicodemo, que el que no nazca de agua y de sangre, el que no nazca de espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Y es el Espíritu Santo el que está conduciendo a Jesús hasta Jerusalén. Esa es la vida del Espíritu Santo, el auténtico camino de la vida cristiana. Padre, entonces, hoy parece que son pocos los que se están metiendo por ahí, ¿sí? Sí, y cada vez van a ser más pocos. Al Papa Benedicto XVI le decían que era muy pesimista, porque él contempló la iglesia del siglo XXI, la iglesia fiel, como un pequeño grupo, muy pequeño. Y decía que ya no era la iglesia de los grandes edificios, de las grandes masas del siglo XXI. ¿Sí? Decía que ya no era la iglesia de los grandes edificios, de las grandes masas, sino que era una porción muy pequeña de fieles en donde permanecía la fe intacta y permanecía la fe viva. Y en esos pequeños fieles, con esa pequeña antorcha, el Señor iba a incendiar el mundo nuevamente.
Y es así, si miramos la historia bíblica, así ocurrió con la comunidad primitiva. ¿Cuántos permanecieron fieles al Señor? A pesar de que unos lo negaron, Pedro lo negó, otros salieron corriendo, sin embargo la Virgen los cogió y fue un pequeño grupo. Eran 11, con la Virgen y las mujeres. De resto no había nadie más. Todos se habían pervertido. Todos se habían dejado aturdidos, habían quedado aturdidos por lo que había sucedido. Y con esos Dios salva el mundo. Es allí donde se derrama el acontecimiento de Pentecostés y con ellos incendió Dios el mundo y vino la esperanza para el mundo y vino la luz para el mundo. Dios está llevando hoy a la iglesia a una reducción y es necesario que la iglesia entre por este túnel de Jerusalén. Lo que pasa es que son muchos los que se están resistiendo a no entrar por acá, porque entrar por acá significa padecer por el Señor, para poder luego salir, desembocar en la alegría y en la luz de la ascensión, de la resurrección y del triunfo. Entonces pidámosle al Señor que nos dé la gracia de acompañarlo a Él a Jerusalén. Si la liturgia de la palabra hoy nos trae este evangelio, es porque Dios nos está queriendo decir algo. Él es el que nos está hablando a través de la única que tiene autoridad para hablarnos y decirnos cuál es el sendero de la iglesia. Y nos lo está diciendo a través de su palabra, que Él tomó la firme decisión de ir a Jerusalén. Pensemos si queremos acompañarlo o no. Pensemos si queremos, para poder llegar a la ascensión y al triunfo como han llegado los santos, si queremos seguir al Señor por este sendero. Y si queremos seguir al Señor por este sendero, sepamos que el Señor nos va a acompañar. Le dice el Señor a Pedro: sábete, Pedro, que Satanás ha pedido permiso para cribarte como el trigo. Pero no temas, yo rogaré por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando hayas salido y hayas triunfado, ve y confirma a mis hermanos. Y eso se cumplió, porque después fue Pedro el que confirmó a los apóstoles y fue el que confirmó la fe a todo el mundo. Y en Pedro hoy reside la fe para todos nosotros. Pero no creamos que yéndonos por otro camino y evitando Jerusalén, vamos a disfrutar la alegría de la ascensión y de la resurrección, porque no es así. Job hoy nos está hablando y nos está diciendo, él ya triunfó, y nos está diciendo cuál es el camino del triunfo. No nos dejemos engañar, porque hoy hay muchos embaucadores, muchísimos, dentro de la iglesia, que están predicando un evangelio que no es. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.